Hola, chicos. Bueno, pues ahora nos toca ver la segunda parte del tema que yo pretendía que hicierais con un trabajo, ¿vale? Pero ese trabajo requiere que yo os pusiera un esquema a la pizarra, que vosotros lo copiarais y que me buscarais fotos. Entonces yo creo que ya los ordenadores en vuestra casa lo tenéis demasiado ocupados, si tenéis hermanos o si tienen que trabajar vuestros padres desde casa también. El caso es que no quiero entreteneros más ni ocupar más los ordenadores, no lo podéis buscar por el móvil, así que cambiamos de ruta y no quiero que hagáis ese trabajo, ¿vale? El trabajo os diré en qué consiste al final de los vídeos, ¿vale? Pero vamos a cambiar de táctica. Vamos a ver. Tenemos que ver el Renacimiento. El Renacimiento es una de las épocas más grandiosas de la historia del arte, ¿vale? Entonces, pues bueno, verlo así es muy frío, sobre todo porque no tengo las imágenes que a mí me gustaría tener, no tengo las imágenes suficientes, no tengo, en fin, a mí me gustaría explicaros esto en directo, pero vamos a conformarnos con lo que tenemos. Perdón. Vale, nos conformamos con lo que tenemos. Bueno, mira, nosotros tenemos una serie de características del Renacimiento, ¿vale? La característica principal del Renacimiento, y se llama así, renacer, ¿vale? El Renacimiento es porque se vuelve a la antigua, a la cultura antigua clásica, que es la griega y la romana, ¿vale? Entonces se retoman muchos textos, gracias en parte a la imprenta, se retoman muchos textos de Grecia, de Roma. ¿Dónde va a empezar esto? Esto empieza en Italia, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque allí lo tienen presente, ¿vale? El Coliseo, por ejemplo, el Coliseo romano, las antigüedades romanas, las antigüedades griegas, eso lo tienen allí, ¿vale? Algunas esculturas se habían perdido y la encuentran en ese momento. Pero los edificios los tienen allí y los tienen allí vivos. Los acueductos los están viendo todos los días, los templos romanos los están viendo todos los días, ¿vale? El Coliseo lo están viendo todos los días, los romanos. Entonces hay un gusto por esa vuelta a la antigüedad clásica. Entonces eso es lo más destacable, ¿vale? ¿Y qué otra cosa que va a destacar? Pues va a destacar que van a aparecer una serie de personajes. Si os fijáis, nosotros hasta ahora, autores, en el gótico sí que hemos visto ya, hemos visto a Van Eyck, por ejemplo, ¿vale? El del matrimonio Arnolfini. Hemos visto algunos artistas que sí son conocidos, pero en el románico no veíamos artistas, ¿vale? Eran conocidos, pues bueno, como artesanos, casi, ¿vale? No tenían mucha importancia. Sin embargo, aquí en el Renacimiento sí que van a aparecer grandes artistas. Sobre todo van a aparecer 4 en el Renacimiento que van a ser, pues bueno, los más nombrados, ¿vale? Aunque hay otros muchos importantes, pero 4. ¿Alguien se acuerda del nombre de las tortugas ninja? Pues sí, las tortugas ninja heredan el nombre de estos 4 artistas: Leonardo, Donatello, Rafael y Michelangelo, ¿vale? Es triste, pero es así. Si os acordáis de las tortugas ninja, ya os acordáis de 4 de los más importantes, ¿vale? Bueno, a ver, como en el humanismo, ¿vale? El ser humano va a ser el centro de este arte, ¿vale? Va a haber cuadros como este, ¿vale? Que no sé si os suena, lo hicieron vuestros compañeros hace unos cuantos años y está puesto allí en el pasillo, que es la primavera, ¿vale? Esta de en medio es Venus, entonces tienen una temática, algunos cuadros tienen una temática que retoma también los mitos clásicos, los mitos de Grecia y los mitos de Roma, ¿vale? Otros, la gran mayoría, van a seguir teniendo un tema religioso, ¿vale? Porque ya hemos dicho que llega la Contrarreforma, llegan las reformas, pero la Iglesia va a seguir siendo muy importante, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la novedad que vamos a tener? Vamos a tener una serie de novedades. Por un lado, la vuelta a la antigüedad, ¿vale? Los edificios nos van a recordar a los edificios de la antigüedad. Por otro lado, el ser humano va a ser el centro de las cosas, ¿vale? Si vosotros os fijáis, no es lo mismo esta virgen que una virgen del románico. ¿Os acordáis de las vírgenes del románico? Que eran como sillones donde estaba el niño sentado. Y el niño además, que parecía un viejo. No tenían expresión, no tenían belleza. Bueno, pues ahora en el Renacimiento se van a preocupar por todo eso. Se van a preocupar porque si el ser humano tenía que ser un reflejo a imagen y semejanza de Dios, pues tenía que ser lo más bello posible, lo más equilibrado posible, lo más simétrico posible, ¿vale? Lo más armonioso posible. Entonces, si os fijáis en las imágenes de las mujeres, por ejemplo, este es Botticelli, este es un cuadro de Botticelli, ¿vale? Bueno, pues Botticelli
en Botticelli las mujeres se parecen mucho todas, ¿vale? Él tiene un ideal de belleza en el que la simetría, la armonía se corresponde, ¿vale? Y entonces eso lo sigue, ¿vale? Entonces ese ideal de belleza, basado en la belleza del ser humano, la vuelta a la antigüedad clásica, el estudio, ¿vale? El estudio de la forma, el estudio de la anatomía, que se va a ver en algunos artistas, todo eso van a ser características del Renacimiento, características generales, ¿vale? Bueno, el Renacimiento se divide en dos etapas. A ver, yo estoy hablando del Renacimiento. El Renacimiento nace en Italia. Aquí tenemos, ¿vale? Bueno, pues en Italia tenemos 2 siglos, ¿vale? Y el Renacimiento italiano lo llamamos como los siglos en Italia, ¿vale? No lo llaman, a nosotros aquí, el siglo de 1300 a 1400 lo llamamos siglo XIV, ¿vale? Bueno, pues allí no. En Italia, el 1400 se llama como los números en los que acaba, ¿vale? Se llama 400, 400, ¿vale? Pues entonces vamos a tener 2 siglos de Renacimiento en Italia, el 400 y el 500, ¿vale? Bueno, pues imaginaros que aquí, en Italia, ya están en el 500, mientras que aquí los Reyes Católicos, en 1492, o sea, a finales del 400, están conquistando Granada y hacen una capilla, en la Capilla Real de Granada, que es todavía gótica, ¿vale? Entonces, desde aquí, desde Florencia hasta aquí, el Renacimiento tarda un siglo en llegar, ¿vale? O sea que el Renacimiento nace en Italia y se va expandiendo, pero no se expande de un día para otro, ¿vale? No es el coronavirus, es algo lento, ¿vale? Entonces, esas modernidades que surgen aquí en Italia y que en Italia las ven como algo normal, porque las tenían allí, aquí tarda pues casi un siglo en llegar, ¿vale? Mira, como ya he dicho, tenemos 2 etapas, ¿vale? El 400 y el 500. Se escribe así y se dice así, no hay otra manera de decirlo, no se dice de otra manera. En arte se dice así y ya está. Vale, como hemos visto en arte, nosotros tenemos que hablar de arquitectura, de pintura y de escultura, ¿vale? Esto, bueno, es un resumen muy resumido de lo que es el arte renacentista. Nosotros lo haríamos más largo, yo lo haría mucho más largo en clase, pero bueno, voy a intentar haceros un resumen también por aquí.